Empezamos entonces. Movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué cosa será? ¿Qué será el movimiento parabólico de caída libre? Acá nos dice, se llama movimiento parabólico de caída libre al movimiento que describen los cuerpos al ser lanzados en forma inclinada respecto a la vertical. O sea que cuando ahora lo lanzamos, no va a ser para arriba, sino va a tener cierta inclinación, va a tener cierto ángulo. Eso quiere decir, aquí está el suelo, entonces al lanzar este cuerpo se va a lanzar con cierto ángulo de inclinación. ¿Ves? Esto va a estar con cierto ángulo de inclinación. Entonces, cuando tiene cierto ángulo de inclinación, ese lanzamiento, se puede decir que el movimiento es un movimiento parabólico de caída libre, determinada únicamente por la fuerza de la gravedad. O sea que el responsable para que se genere este movimiento es la gravedad. Y el camino, trayectoria significa camino. El trayectoria es una parábola. ¿Cómo es una parábola? Esto, por ejemplo, que estoy graficando es una parábola. Este tipo de movimiento va a generar. Los ejemplos de este tipo de movimiento sería cuando tú pateas un balón y alguien, tu compañero dice, pásame el balón, entonces tú quieres patearlo, le elevas un poco el balón, va a generar un movimiento parabólico. Otro ejemplo de movimiento parabólico. Los cañones cuando disparan también generan movimientos parabólicos. Ahí tendríamos entonces un segundo ejemplo de movimiento parabólico. ¿Qué más podemos hablar? A este movimiento parabólico también se le conoce con el movimiento de proyectiles. Allá, ¿ve? Movimiento de proyectiles también se le conoce al movimiento parabólico de caída libre. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver ya en un mapita el movimiento parabólico de caída libre que nos dice, este movimiento se logra cuando un proyectil es lanzado con un ángulo respecto a la horizontal, ahí está. Va a tener un ángulo respecto al suelo, ¿ya? Sus características. ¿Qué características tiene que cumplir para que sea movimiento parabólico de caída libre? 1. No se considera la resistencia del aire. ¿Qué significa esto? Que cuando tú, por ejemplo, pateas, no tiene que haber aire. Si hay aire, ya no se va a cumplir este movimiento, porque el aire lo va a retardar, bueno. Entonces, tiene que ser sin aire, para que se cumpla movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué más? Segunda característica, su trayectoria, quiere decir que el camino que va a generar es una parábola. Su trayectoria es una parábola, el camino va a ser una parábola. Durante el ascenso, el movimiento es desacelerado. Eso significa que cuando va subiendo el cuerpo, va a disminuir la velocidad. Una vez más, o sea, mientras va subiendo, se va elevando, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a disminuir su velocidad. Durante el descenso, quiere decir, cuando comienza a caer, va a aumentar su velocidad. Y cuando aumenta su velocidad, eso quiere decir que el movimiento es acelerado. La aceleración de la gravedad va a ser, dice, la aceleración es la gravedad, ¿ya? La aceleración es la gravedad. Consideraciones, o más conocido como propiedades, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? A ver, lo primero que se cumple, que es el tiempo de subida, es igual al tiempo de bajada. Bueno, ahorita vamos a hacer el ejemplo de esto. Segunda propiedad o consideración, la rapidez de impacto, o sea, la rapidez con que llega, es igual a la rapidez de lanzamiento con que se lanza. También ahorita haremos un ejemplito. Otra propiedad, en su altura máxima, cuando llega a su altura máxima, su velocidad es mínima y horizontal. Y la última propiedad, el alcance máximo se logra con un ángulo de lanzamiento de 45. Muy bien, ahora sí vamos a las características, ya creo que está claro. Las propiedades es la que vamos a aclararles.
Bueno, a ver, con ese siguiente gráfico, ahí tenemos a un futbolista que ha pateado un balón, fíjate, ¿ve? El movimiento que ha generado es una parábola. Vamos a hacer el ejemplo de las propiedades. La primera propiedad era que nos decía que el tiempo de subida, o sea, el tiempo de este punto hasta este punto, es igual al tiempo de bajada, o sea, de este punto a este punto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si se demora 8 segundos, profesor, también se va a demorar 8 segundos en bajar. Otro ejemplo, si se demora en subir, a ver, 10 segundos, digamos, se demora para subir de acá hasta acá 10 segundos, entonces de aquí hasta aquí también se demora 10 segundos. O lo contrario, mira, ve, te puede decir que, a ver, este cuerpo se demora en bajar 3 segundos. ¿Cuánto se demora en subir? También 3 segundos. Bueno, ya está aclarado, entonces creo, ya está aclarado esa primera propiedad. Segunda propiedad, ¿qué me decía? La segunda propiedad decía, cuando llega a su altura máxima, mira, ve, en un momento sube, 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 y acá se detiene un ratito, que ni te das cuenta, y de ahí comienza a bajar. En este punto, cuando se detiene un momentico, ahí se genera la altura máxima. Y ahí nos decía, cuando llega a su altura máxima, la velocidad es horizontal, ¿ves? Así, es horizontal y mínima. ¿Ves? Es horizontal, en su altura máxima es horizontal y mínima. Ya está explicado entonces la segunda propiedad. Tercera propiedad que era, mía. Por ejemplo, él lo patea este balón con 50 metros por segundo, imagina. Dísela. ¿Y con cuánto crees que llega acá? También va a llegar con 50. La tercera propiedad nos decía que la velocidad de impacto es igual a la velocidad de lanzamiento. O sea, si se lanza con 50, llega con 50. Si se lanza con 40, llega con 40. Y la última propiedad se trataba del alcance máximo, ¿no? Bueno, ahí está. Esta propiedad matemáticamente ahora tiempo de subida es igual a tiempo de bajada, no olvidarse. Esto era la última propiedad, alcance horizontal máximo. ¿Cuándo se daba? Ahí nos decía. ¿Cuándo se daba? Ahí nos decía, a ver si te recuerdas. A ver, pero vamos a decir, a ver qué dice acá. Analicemos qué ocurre cuando lanzamos un proyectil con distintos ángulos. Vamos a mostrarles un gráfico de un proyectil que están lanzados con distintos ángulos de lanzamiento. Son distintos ángulos, pero la rapidez para toditos es lo mismo. Toditos parten con la misma rapidez. Mira qué sucede. Obviamente no hay aire. Esto es lo que va a suceder. Observa. Entonces, mira, si toditos, todas las velocidades son lo mismo. Lo único que está cambiando son los ángulos. Entonces, si lo golpea a 75 grados, ¿qué sucede con el cuerpo? Se eleva y no llega tan lejos. Si lo golpea a 60 grados, más o menos nos llega, ¿no? Se eleva también, pero llega, a ver. Si lo golpea a 15 grados, chiquito, a un ángulo pequeño, poquito se eleva, también no llega tan lejos. Y llegó, pero igual que el 75, cosa interesante, ¿no? Si lo golpea a 30 grados, poquito se eleva, pero no lleva tan lejos. Pero observa a 45 grados qué sucede. Llega lo más lejos. Y eso hacía referencia la última propiedad. ¿Qué decía? Se va a lograr lo más lejos posible, hacer llegar lo más lejos, a eso se llama alcance horizontal, a 45 grados. Entonces, si tú golpeas a 45 grados, vas a poder llegar lo más lejos. Es por eso que a 45 grados se le llama alcance horizontal máximo. Obviamente, todos con la misma velocidad. Y ya está. A ver, vamos a seguir analizando. Viéndole ahora de otra posición, en 3D ya mirándole, ¿no? En 3 dimensiones, ¿ve?
Entonces, observamos que igual a 45 grados va a lograr lo más lejos posible. Pero sigue acá viendo la coincidencia de que a 15 y 75 llegan al mismo lugar. Y 30 y 60 también llegan al mismo lugar. ¿Por qué será eso? A ver, vamos a ver. Entonces ya una cosa que está ya aclarada ahorita. Hasta ahorita ya está aclarado. ¿Cuál es esa situación? Que a 45 grados se logra hacer llegar lo más lejos. Y eso en física se llama alcance horizontal máximo. Muy bien, pasamos al análisis del otro punto que hemos visto. Estábamos observando, pero todavía no encuentro la explicación. Y aquí está la explicación, mira, ¿eh? Lanzados a la misma velocidad y con diferentes ángulos, llegan al mismo sitio. ¿Cuándo será eso posible? ¿Será verdad eso? ¿Cuándo será posible eso? Vamos a leer, a ver. ¿Qué nos dice? Si un proyectil se lanza con la misma rapidez, quiere decir si es 30, con 30 metros por segundo y con la misma rapidez, bueno, pero con ángulos de elevación que son complementarios allá. Y tú sabes por geometría que los ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90. Beta más beta suma 90. Entonces cuando suman 90, dice, y se lanza a la misma velocidad, van a llegar al mismo lugar. Ahora sí me explico entonces. ¿Qué dice? Entonces ambos casos presentará el mismo alcance horizontal. Con razón, porque 15 más 75 es 90. O sea, cuando suman los dos ángulos 90, van a llegar al mismo lugar. Si alguien te dice, si un cuerpo se lanza a 30 y el otro cuerpo se lanza a 60 grados, van a llegar al mismo lugar. ¿Ves? Cuando son complementarios, llegan al mismo lugar. Acá me dice, ¿ves? Muy bien, entonces creo que esa parte también ya, entonces hasta aquí ya hemos aclarado todas las propiedades. Bueno, vamos a aclarar nada más esos movimientos que tú observabas. ¿Qué movimientos es esto? Aquí está mucho más claro. Vamos a aclarar qué pasa cuando es a 15 grados, a 30 grados, a 60, eso vamos a explicar. Entonces aquí lo vamos a explicar, a ver, primero a letras, de ahí con el dibujo lo explicamos. ¿Qué dice el primero? Si el ángulo de lanzamiento es pequeño, el proyectil regresa muy rápido al piso. Así me dice, A ver, vamos a ver si es cierto. O sea, si el ángulo, ¿verdad? Acá es 15, sí se observa que es muy rápido que llega al suelo. Entonces está bien esa deducción que han hecho ahí, ¿ve? O si el ángulo de lanzamiento es pequeño, el proyectil rapidito cae, ¿no? Regresa rápido al piso. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es grande? Entonces el proyectil se elevará más y tardará más tiempo en el aire, dice, se va a demorar más tiempo en el aire, pero avanzará muy lento horizontalmente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no llega tan lejos. A ver, vamos a ver si es verdad. Acá 75 lo ha golpeado y de verdad más se ha elevado hacia arriba, más se demora en el aire y no avanza tan lejos. Bueno, está bien, entonces también el segundo está aclarado. Tercero, el ángulo óptimo para obtener el alcance horizontal máximo, ¿no? De un proyectil es 45 grados. Bueno, eso sí hemos visto. O sea, eso quiere decir que a 45 grados podemos hacer llegar lo más lejos, ¿no? Muy bien. Y también esto creo que hemos aclarado. Se puede lograr el mismo alcance para dos ángulos complementarios. También eso. O sea, cuando suman 90 van a llegar al mismo lugar, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, si tú pateas a 30 y a 60, van a llegar al mismo lugar. A 15 y a 75 van a llegar al mismo lugar. Bueno, la parte matemática de esta parte de la física todavía no les corresponde a ustedes, pero más o menos vamos viendo cómo vamos a trabajar, cómo trabajaríamos.
En este tema se trabaja dos temas, punto. Acá se cumple dos temas, punto. Se cumple caída libre y MRU a la vez. En el movimiento parabólico es nuestro amigo, el gran filósofo Galileo Galilei, se dio cuenta, pues, que el movimiento parabólico estaba formado por dos movimientos independientes. Uno era el MRU y el otro era caída libre. Entonces, esa parte matemática no vamos a hacerlo con ustedes, ¿ya? Todavía falta un poquito más entender para hacer esa parte. Muy bien, pero más o menos lo vamos a explicar con un ejemplo, cómo sucede esto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, recordando MRU. Si yo tengo acá un cuerpo que está lanzado horizontalmente con 40 metros por segundo, ¿qué se cumplía? En el eje X se va a cumplir MRU. ¿Y qué se cumplía en MRU? ¿Cuál era la característica que tenía el MRU? Que la velocidad era constante, ¿te recuerdas? Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué significaba eso, velocidad constante? Que la velocidad no cambiaba. Es por eso que en el eje X, en este tema, si esto es 40, acá va a seguir siendo 40, ¿ves? Porque se cumple MRU en X. ¿Esto cuánto va a ser? 40. ¿Esto cuánto va a ser? 40. Y cuando está descendiendo, ¿cuánto va a ser esto? 40. ¿Y esto cuánto va a ser, profesor? 40. ¿Y esto? 40. O sea que la velocidad en el eje X se cumple MRU, por eso no cambia, ¿ves? Eso se ha dado cuenta Galileo. O sea, no quiere decir que es 40. Pues digamos, si era 50, todo es 50, 50, 50, 50, 50. ¿Sí? O sea, no cambia en otras palabras. En cambio, en el eje Y, Galileo se ha dado cuenta que ahí se cumplía caída libre. Y es un tema que recién hemos pasado, si nos recordamos, ¿no? Pues imagínate que si acá es la velocidad es 30, pasa un segundo, ¿cuánto será la velocidad aquí? Hemos hecho caída libre. ¿Cuánto sería? 20, claro, porque disminuye 10. Pasa un segundo, ¿cuánto sería acá? 10, correcto. Y acá es 0, ahí está. Y acá, cuando comienza a descender, ¿qué pasa acá? Si acá era 0, acá es 10, otra vez, 20, 30. Eso se ha dado cuenta Galileo Galilei, que el movimiento parabólico era la suma de dos movimientos independientes. ¿Qué movimiento? MRU en el eje X y caída libre en el eje Y. O sea, las dos cosas al mismo tiempo se cumplen, ¿ya? Bueno, más o menos para que ya vas comprendiendo eso, pues, ¿no? Y incluso aparece la otra fuerza más, la otra velocidad, que se llama velocidad de lanzamiento, que esto sería 50. Aquí está la propiedad de explicar. ¿eh? Si se lanzaba con 50, va a llegar también con 50. Y fácil para comprobar, porque tú sabes que 30 más 40 es 50, pues, ¿no? Y acá también, de 30 más 40 es 50. Obviamente, cuando forma 90 grados, recuérdate el tema de vectores, 30 más 40 cuando forman 90 grados es 50, porque se halla por Pitágoras, ¿no? Solo sería 70 cuando has hecho vectores, por eso que es importante los temas que hemos pasado. Solo sería 70 si es que las dos flechas estuvieran ahí. Acá sí, pues, acá sí 30 más 40, acá es 70, acá sí. Pero cuando está así, cuando forma 90 grados, recuérdate que 30 más 40 era 50. Tal vez estás, como profesor se ha confundido, como que 30 más 40 va a ser 50, están diciendo, ¿no? Forma 90 grados, sí, 30 más 40 es 50. Cuando están para el mismo sentido, ahí sí 30 más 40 es 70. Recuérdate vectores nada más, como hemos hecho. Y esto, vectores, va a estar siempre, ¿no? Bueno, ingresamos. A ver. Ya, ingresamos con las prácticas ya. Terminamos pues la teoría, en otras palabras. Ya. Muy bien, uno. Vamos a ver si es verdadero o falso, nada más eso van a contestar, ¿eh? Fácil. Si un cuerpo se lanza horizontalmente, a ver, horizontal.
horizontalmente desde alguna altura, describirá una parábola. A ver, me está preguntando si es que desde, por ejemplo, desde mi casa lo lanzo horizontalmente, ¿el movimiento será una parábola? Entonces la respuesta es sí. Te lo hago el gráfico. Más o menos así sería el gráfico. Si tú lanzas de aquí un cuerpo, me dice que voy a lanzar horizontalmente. Entonces, si yo lanzo horizontalmente, el movimiento que va a generar es así. Y esto es una parábola. Es una parte de una parábola. Entonces, por lo tanto, la primera es verdadero. ¿Ya? Entonces, recuérdate eso. Es verdadero. La segunda, si un cuerpo, a ver, si un cuerpo se lanza verticalmente, lanzar verticalmente es lanzar para arriba o para abajo. Si un cuerpo se lanza verticalmente desde alguna altura, pero ahora voy a lanzar verticalmente, estoy capaz sobre mi casa y ahora ya no voy a lanzar horizontalmente, sino verticalmente, así para arriba. Esto es un lanzamiento vertical. Describirá una parábola, entonces cuando tú lanzas, el movimiento que va a generar es así. Un movimiento tipo bastón. Y eso no es parabólico. Falso. Cuando se lanza verticalmente para arriba, entonces el cuerpo no genera una parábola. Eso no es una parábola. Entonces, falso. Tercera pregunta. Un proyectil es todo cuerpo que carece de fuerza de propulsión propia. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que un proyectil, o sea, lanzar un proyectil es cuando no tiene, carece significa que no tiene una fuerza del mismo. Entonces, obviamente, porque no, eso no es, ¿no? Entonces, eso es verdadero, eso es un proyectil, no tiene propulsión propia. Porque, por ejemplo, si vas a lanzar un cañón, alguien tiene que lanzarlo. Si vas a lanzar un cuerpo, alguien tiene que, si pateas un balón, solito no se patea. Por ejemplo, el movimiento de un balón también se llama movimiento parabólico. Pues, y entonces el balón sería en este caso el proyectil, ¿no? Entonces, hace cuenta, te está diciendo, el balón se lanza solito, no, pues necesita que alguien, ¿no? Que alguien lo lance con una fuerza. Ya, entonces, por eso era verdadero. El movimiento parabólico es un caso de movimiento de caída libre. Verdadero. ¿Ya? ¿O no? ¿O sí? Claro que sí. El movimiento del proyectil durante el ascenso, o sea, cuando sube el proyectil, ¿acelera o desacelera? Falso. Falso, claro que sí, porque desacelera. Disminuye su velocidad cuando sube, entonces desacelera. Falso. 6. El movimiento del proyectil durante su descenso, cuando comienza a caer, ¿acelera? Cuando comienza a caer, ¿acelerará o desacelerará? ¿Cómo es? ¿Aumenta o Acelera, profesor. acelera? Entonces, verdadero, pues verdadero. Cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, eso estaba en un grafiquito. Cuando llega a su altura máxima, adquiere su velocidad mínima. En su altura máxima, su Verdadero. mínima, verdadero. Eso estaba en el gráfico. A ver, otro. La velocidad mínima para un cuerpo, la velocidad mínima para un cuerpo con movimiento parabólico es vertical. ¿Cómo era esa velocidad mínima? No me recuerdo, dice alguien. Falso. Es horizontal, claro que sí, falso. Es horizontal, era horizontal. Recuérdate, así más o menos estaba un dibujo que te había mostrado ahí, y en este punto se cumple que la velocidad es mínima. Y aquí esta velocidad es mínima, pero ¿cómo es? No es vertical esto es horizontal. Por lo tanto, esa pregunta es falsa. A ver, el otro. Está preguntando las propiedades, creo, a ver. Ya. El ángulo de disparo es cuando tú lanzas desde el piso y el ángulo de impacto son iguales. Verdadero. Verdadero.
Claro, si tú lanzas un cuerpo con 30 grados, va a llegar con 30 grados. Entonces, el ángulo de lanzamiento es igual al ángulo de impacto. La 10, dos cuerpos disparados con igual rapidez. Mira, hay dos cuerpos con igual rapidez. Uno de ellos con 30 grados y el otro con 60 grados. Tendrán igual alcance horizontal o rango. O sea, Verdadero. verdadero. O sea, eso, en otras palabras, la 10 me está diciendo que tú cuando lanzas con 30 y 60 llegan al mismo lugar. Claro que sí, verdadero. La 11, el alcance horizontal máximo se obtiene con un ángulo de inclinación 45. Verdadero. Verdadero también. 12, al disparar horizontalmente, se realiza un movimiento semiparabólico. A ver. Verdadero. Bueno, eso es verdadero. Cuando se lanza horizontalmente, de antes hecho, lo dibujo, hago su gráfico otra vez. Mira, ve. Si lanzo horizontalmente, el movimiento que va a generar, obviamente es una parábola, pero sería la mitad de una parábola. Y por eso podría llamarlo semiparabólico. Bueno, a ver, vamos ahora con preguntas con alternativas múltiples. A ver, la fuerza neta, la fuerza total quiere decir que actúa sobre un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre es, ¿qué fuerza actuará? Fuerza eléctrica, fuerza magnética, peso, fuerza elástica, tensión. ¿Qué será? Peso. El peso, ¿ya? El peso es una fuerza. Ay, se ha ido todo. Entonces la C, la respuesta. La 2, pregunta 2. Ahí está. En las proximidades de la superficie terrestre, la aceleración de un cuerpo con movimiento parabólico de caída libre tiene un valor. Eso recordarme nada más del tema anterior. 9.8 metros por segundo, profesor. Claro, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ese es. 3. La trayectoria de un cuerpo lanzado en forma inclinada desde el piso. A ver, la trayectoria, o sea, el camino. ¿Cómo es el camino cuando tú lanzas un cuerpo en forma inclinada? ¿Cómo será? Rectilínea, elíptica, circunferencial, parabólica, horizontal. ¿Cómo es? Parabólica. Cuando está inclinado, el movimiento es parabólico. Alternativa dedo. A ver, al lanzar una piedra durante su vuelo en el aire, esta se denomina, lanzamos una piedra. ¿Cómo se va a llamar esta piedra? Proyectil. Sí, está bien, pero también es el móvil. Si nos vamos al tema de cinemática, también sería el móvil. El automóvil ya no, pues sí, bueno. Automóvil es una cosa específica. Entonces, respuesta dedo A y B, porque podría ser móvil y proyectil. 5. Cuando un proyectil en movimiento parabólico de caída libre, a ver, cuando alcanza su altura máxima, su velocidad, ¿cómo era? ¿Cómo era? Vertical, nula, horizontal, máximo. Horizontal. Horizontal, correcto, horizontal. Clave C. 6. Un proyectil se lanza en forma inclinada, ¿ya? Desde el piso. Cuando sube, dice, ¿cómo es su rapidez? ¿Qué pasa con su rapidez cuando sube? Disminuye. Disminuye. Muy bien. 7. Un proyectil se lanza en forma inclinada desde el piso. Durante el descenso, ¿qué pasa cuando está cayendo? Aumenta. Aumenta su rapidez. Ahí, corregir. Eso tiene que ser la A, ¿ya? Eso es aumenta. Ahí te lo corregimos. Primero pasemos a la 8. Cuando un cañón dispara proyectiles, el ángulo, el alcance horizontal máximo se logra ¿con qué ángulo? B. Con ver.
¿Qué ángulo es el ver? 45. Ah, ya, con B. Claro, con 45 grados se logra lo más lejos, pues, ¿no? Lo más lejos. Ahora sí, lo corregimos esto de una vez. A ver, esta es la clave A, porque cuando desciende aumenta, pues, no, ahí, ahora sí, clave A, entonces sería ahí. Problema 9, a ver qué dice. Un futbolista patea un balón con un ángulo de lanzamiento de 15. Al caer sin considerar la resistencia del aire, el ángulo de impacto, ¿cuánto será? Si lanza con 15, ¿con qué ángulo llega? Dice. 15. 15, profesor. 10. Un cañón se dispara en forma inclinada un proyectil con una rapidez de 40. Lo va a patear con 40 un cañón, o no, de un cañón sale disparado con 40. Al impactar el blanco, o sea, llega a su lugar y se encuentra en el mismo plano horizontal que el cañón, sin considerar la resistencia del aire, el proyectil hará con qué rapidez. 40. Ha avanzado con 40, ¿con cuánto llegará? 40. 40. Bueno, vamos a completar el crucifísica, ¿no? Eso estaba en nuestra práctica. A ver, voy a abrirlo, la práctica. Eso estaba en nuestra práctica. Que ¿cómo lo tendrás? Y voy a abrirlo, la práctica. ¿Dónde está? Aquí está, física. Y abrimos para completar el crucifísica. Ya está. A ver. Ya abrió. Ahora sí. Aquí está, las preguntas de crucifísica. Ya, ahí está. Horizontal, la 2 nos dice. A ver, la 2. ¿Cuál es horizontal la 2? Este de aquí. ¿Qué nos pregunta? Al lanzar un cuerpo horizontalmente, desde cierta altura se dice que el movimiento será. ¿Cómo será si lanzo? Parabólico. Ya está bien. A ver, vamos a ver. Parabólico, no da. Algo más específico es algo más específico. Semiparabólico, profesor. Semiparabólico, muy bien. Semiparabólico. Ya está. Claro, y parabólico también daba, pero la desventaja de un crucifísico es que hay que probar varios. A ver, 5, la 5 horizontal. ¿Qué pasa ahí? La 5 horizontal. Y acá, ¿qué nos dice? Cuando un proyectil desciende, o sea, está cayendo, en caída libre, su movimiento es... Parabólico. A ver, cuando un cuerpo desciende en caída libre, su movimiento es parabólico. A ver, parabólico, da. Si desciende, ¿qué sería? A ver, cuando un proyectil desciende en cada su movimiento es Horizontal. acelerado. Sería. Cuando desciende, acelera, aumenta su velocidad. Acelerado. Ya está. Ahora la 8, acá, la 8 horizontal, nos dice, cuando un proyectil alcanza su altura máxima, su rapidez es Mínima. mínima. Muy bien. Ahí, se ha ido nomás. 9. El alcance horizontal de un movimiento, de un proyectil. ¿Con qué otro nombre se le conoce al alcance horizontal? Móvil. Rango, recuérdate, al alcance horizontal también se le conoce como rango. La D. Ahora la 10, ¿qué me dice? Cuando un proyectil asciende en caída libre, su movimiento es, si asciende, ¿qué es? ¿Cómo es el movimiento? Desacelerado. Desacelerado, muy bien, desacelerado. Ya está. Ahí se ha ido ya. Bueno, la 1 vertical. La 1 vertical dice, un cuerpo al ser lanzado carece de fuerza de propulsión propia.
Un cuerpo, al ser lanzado, carece de fuerza de propulsión propia. ¿Qué será eso? Proyectil. Proyectil. 3. A ver, la 3 es esto. Esto vamos a completar acá. Cuando, a ver qué dice acá. Curva que representa la trayectoria de un cuerpo con movimiento parabólico. Curva, ¿cómo se llama esa curva? Que representa el movimiento parabólico. ¿Cómo se llama esa curva? Parábola. Parábola. Se me pasó uno. Ya. Al lanzar un cuerpo en forma inclinada, desde el piso, sin considerar la resistencia del aire, se tendrá así está, un ¿qué? Parabólico. Se obtendrá un movimiento. Movimiento, claro. Se pasó una vez más. 6. El máximo desplazamiento vertical de un proyectil se denomina altura, ¿no? Máxima, ¿no? Solamente será altura. Y el último, el de lanzamiento define la inclinación con que se dispara el proyectil. ¿Qué será? El Ángulo. ángulo. Se acabó. Bueno, vamos, ¿qué pasó?